A comienzos del siglo XX, Ecuador no era un país industrial. Era una nación joven, profundamente dependiente de la exportación de materias primas y del comercio exterior. El cacao dominaba la economía, los puertos marcaban el pulso del desarrollo y la mayoría de los productos que se consumían a diario llegaban desde otros países. En medio de ese escenario, Guayaquil se consolidaba como el corazón comercial del Ecuador, una ciudad atravesada por el movimiento constante del río Guayas, por el ir y venir de vapores, comerciantes y trabajadores que sostenían la economía nacional. Sin embargo, detrás de ese dinamismo existía una fragilidad evidente. El país producía poco de lo que consumía. La industria nacional era escasa, desorganizada y, en muchos casos, artesanal. Los alimentos procesados, incluso los más básicos, dependían del exterior o de pequeños talleres con producción irregular. Ecuador necesitaba algo más que comercio, necesitaba aprender a producir. Fue en ese contexto, en el año 1906, cuando nació una empresa que no buscaba protagonismo inmediato ni reconocimiento público, sino algo mucho más difícil de alcanzar: permanencia. Así surgió la Universal, en la ciudad de Guayaquil, dedicada desde sus inicios a la elaboración de pastas alimenticias y galletas. Productos simples, cotidianos, esenciales. No eran artículos de lujo, pero sí alimentos indispensables para la mesa diaria de las familias ecuatorianas. Desde el primer momento, la Universal tomó una decisión que marcaría su destino. En lugar de depender únicamente del trabajo artesanal, apostó por la repetición controlada, la estandarización y la disciplina productiva. En un país donde la variación era común y la constancia escasa, esa forma de trabajar representaba una diferencia profunda. Cada producto debía mantener el mismo sabor, la misma textura, la misma calidad, sin importar el día ni las circunstancias. Los primeros años no fueron sencillos. La infraestructura era limitada, la maquinaria escasa y la energía eléctrica inestable. Producir de manera constante en un entorno así implicaba resolver problemas todos los días. Cada mejora requería aprendizaje, ensayo y error. Pero la empresa entendió algo fundamental: si el consumidor confiaba en el producto, regresaría. Y esa confianza, una vez ganada, sería más valiosa que cualquier campaña publicitaria. Durante la década de 1910, la Universal comenzó a consolidarse lentamente en el mercado local. No lo hizo con anuncios espectaculares ni con promesas exageradas. Lo hizo con constancia. Las galletas sabían igual siempre. Las pastas mantenían su calidad. Los comerciantes sabían que podían confiar en la marca. En una época donde muchos productos variaban según el día o el productor, esa regularidad se convirtió en una ventaja poderosa. Mientras el país atravesaba transformaciones políticas y sociales, la empresa seguía avanzando paso a paso. La caída del auge cacaotero golpeó con fuerza la economía ecuatoriana. Muchas empresas cerraron, otras redujeron operaciones y algunas desaparecieron sin dejar rastro. La Universal resistió. No porque fuera ajena a la crisis, sino porque su modelo estaba construido sobre necesidades básicas. En tiempos difíciles, la gente podía prescindir de muchas cosas, pero no de los alimentos esenciales. Durante los años 20 y 30, la empresa afinó su estructura interna. Se enfocó en optimizar procesos, controlar costos y sostener la calidad. Mientras otros negocios apostaban por crecer rápido, la Universal apostó por resistir. Esa decisión, silenciosa y poco visible, fue clave para su supervivencia. Al llegar a 1939, la empresa ya no era un experimento ni un emprendimiento incipiente. Era una organización sólida, con identidad definida y una reputación construida con paciencia. Había aprendido una lección crucial para el contexto ecuatoriano: durar, por sí solo, ya era una forma de éxito. A partir de la década de 1940, el país comenzó a cambiar. Las ciudades crecieron, la urbanización se aceleró y los hábitos de consumo se transformaron. Las familias empezaron a depender cada vez más de productos industrializados, prácticos y duraderos. La alimentación dejó de ser exclusivamente artesanal y comenzó a apoyarse en la industria. La Universal supo leer ese cambio.
Entendió que el Ecuador entraba en una nueva etapa y decidió acompañar ese proceso sin traicionar su esencia. La empresa amplió su portafolio y su capacidad productiva, pero siempre con cautela. Cada nuevo producto debía cumplir el mismo estándar de calidad. Cada mejora debía sostenerse en el tiempo. No se trataba de crecer por crecer, sino de crecer sin perder la confianza del consumidor. Esa expansión controlada permitió que la marca se consolidara a nivel nacional, llegando a diferentes regiones del país sin comprometer su identidad. Durante las décadas de 1950 y 1960, la Universal tomó decisiones estratégicas que no siempre fueron visibles para el público, pero que marcaron su futuro. Invirtió de manera constante en infraestructura industrial, modernizó maquinaria, mejoró procesos y optimizó su logística. Estas inversiones permitieron aumentar la eficiencia, reducir costos a largo plazo y mantener precios accesibles incluso en contextos económicos complejos. El Ecuador, sin embargo, no ofrecía estabilidad. Los años 60 y 70 estuvieron marcados por golpes de Estado, cambios de gobierno, dictaduras y modelos económicos fluctuantes. La incertidumbre era la norma. Muchas empresas no lograron adaptarse a ese entorno cambiante. La Universal, una vez más, resistió. Ajustó su producción, controló gastos y se mantuvo fiel a su modelo. Mientras otras marcas dependían de modas pasajeras, la Universal dependía de hábitos profundamente arraigados en la vida cotidiana. Para finales de los años 70, la marca ya formaba parte del día a día de millones de ecuatorianos. Sus productos estaban presentes en desayunos, meriendas y loncheras escolares. No era una marca aspiracional ni exclusiva. Era una marca cercana, confiable, familiar. Y esa cercanía la hacía fuerte. Con la llegada de los años 80, el escenario volvió a cambiar. El mercado ecuatoriano se abrió cada vez más a la competencia internacional. Nuevas marcas, grandes presupuestos publicitarios y productos importados comenzaron a disputar el espacio en los supermercados. El consumidor se volvió más exigente. Para la Universal, el desafío era claro: modernizarse sin dejar de ser quien era. La empresa incorporó nuevas tecnologías, actualizó empaques, mejoró estándares sanitarios y optimizó sus sistemas de distribución. Se adaptó a normativas más estrictas y a un mercado más competitivo. Pero nunca abandonó su principio original: calidad constante, precios accesibles y respeto por el consumidor. Esa coherencia le permitió competir con empresas mucho más grandes sin perder su lugar. Con la llegada del siglo XXI, la Universal superó los 100 años de existencia. En un país donde muchas empresas no sobreviven ni una década, ese hecho tenía un peso histórico enorme. La empresa había atravesado crisis económicas, dolarización, apertura comercial y transformaciones profundas en los hábitos de consumo. Y seguía en pie. Su historia no se construyó a partir de una sola decisión brillante ni de una campaña memorable. Se construyó con constancia, disciplina y visión de largo plazo. En un entorno donde pensar en el futuro no siempre es fácil, la Universal apostó por permanecer. Hoy, cuando alguien toma uno de sus productos en una tienda, no está viendo solo un alimento. Está viendo más de un siglo de historia ecuatoriana. Está viendo el resultado de decisiones silenciosas, de trabajo constante y de una empresa que creció junto al país, atravesando las mismas crisis, los mismos cambios y las mismas incertidumbres. Y si estas historias te ayudan a entender cómo se construyen empresas que sobreviven al tiempo, si quieres conocer más relatos reales de marcas que forman parte de nuestra historia, este es el momento de apoyar este contenido. Suscríbete al canal, porque aquí no contamos historias rápidas ni superficiales. Aquí contamos historias que explican por qué algunas empresas desaparecen, y por qué otras, como esta, siguen aquí, firmes, cuando todo a su alrededor cambia. A partir de la década de 1940, el Ecuador comenzó a experimentar transformaciones profundas. El país, aún marcado por una economía primaria, empezó lentamente a urbanizarse. Las ciudades crecían, las familias se trasladaban del campo a los centros urbanos y la vida cotidiana se aceleraba. Con ese cambio, también se transformaron los hábitos de consumo.
La alimentación dejó de depender exclusivamente de la producción artesanal y comenzó a apoyarse cada vez más en productos industrializados, prácticos y accesibles. Para la Universal, este nuevo escenario representaba tanto una oportunidad como un riesgo. Crecer era necesario, pero hacerlo de forma desordenada podía significar perder lo más valioso que había construido, la confianza del consumidor. Por eso, la empresa optó por un camino poco espectacular, pero profundamente estratégico. Crecer con cautela. Durante estas décadas, la Universal amplió gradualmente su capacidad productiva y diversificó su portafolio, siempre manteniendo un principio inquebrantable: ningún nuevo producto debía comprometer la calidad. Cada decisión era evaluada no solo por su rentabilidad inmediata, sino por su sostenibilidad en el tiempo. En un país donde muchas empresas crecían rápido y caían igual de rápido, esa visión marcó una diferencia decisiva. Los años 50 y 60 fueron clave. Mientras el Ecuador intentaba modernizar su infraestructura y su aparato productivo, la Universal comenzó a invertir de manera constante en su propia modernización industrial. Se incorporaron nuevas maquinarias, se optimizaron procesos y se mejoraron sistemas de almacenamiento y distribución. Estas inversiones no siempre eran visibles para el consumidor, pero eran fundamentales para asegurar algo que la empresa consideraba irrenunciable: precios accesibles con calidad constante. El contexto nacional, sin embargo, no era sencillo. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por una fuerte inestabilidad política. Golpes de Estado, cambios abruptos de gobierno y modelos económicos fluctuantes generaron un ambiente de incertidumbre permanente. Muchas empresas no lograron adaptarse a ese entorno cambiante. Algunas quebraron. Otras fueron absorbidas. Varias desaparecieron silenciosamente. La Universal resistió una vez más. No porque estuviera blindada frente a la crisis, sino porque había construido un modelo resiliente. Ajustaba producción cuando era necesario, controlaba costos con rigor y evitaba decisiones impulsivas. Mientras otras marcas dependían de modas o del consumo aspiracional, la Universal dependía de hábitos profundamente arraigados en la vida diaria de las familias ecuatorianas. Para finales de los años 70, la empresa ya estaba completamente integrada en la rutina del país. Sus productos formaban parte del desayuno, la merienda y la lonchera escolar. No era una marca de lujo ni una marca aspiracional. Era una marca cotidiana, cercana y confiable. Y en un país acostumbrado a la incertidumbre, esa confiabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Parte 3. Modernizarse para no desaparecer, 1980, actualidad. Con la llegada de la década de 1980, el escenario volvió a cambiar de manera radical. El Ecuador empezó a abrirse con mayor fuerza a la competencia internacional. Marcas extranjeras, con grandes presupuestos publicitarios y estrategias agresivas de marketing, comenzaron a disputar el espacio en supermercados y tiendas. El consumidor se volvió más exigente, más informado y menos fiel por defecto. Para la Universal, el desafío era claro y complejo: adaptarse a un mercado moderno sin perder su identidad histórica. Modernizarse no significaba renunciar a lo que había funcionado durante décadas, sino reforzarlo con nuevas herramientas. La empresa inició un proceso de actualización tecnológica, incorporando mejores sistemas de producción, control sanitario y logística. Los empaques evolucionaron, los procesos se ajustaron a normativas más estrictas y la distribución se optimizó para responder a un mercado cada vez más competitivo. Todo esto se hizo sin romper el vínculo con el consumidor tradicional, aquel que había acompañado a la marca durante generaciones. El país, mientras tanto, atravesaba uno de sus periodos más complejos. Crisis económicas, endeudamiento, inflación y, finalmente, la dolarización a finales del siglo XX. Para muchas empresas, estos cambios fueron devastadores. Para la Universal, fueron una nueva prueba de resistencia. Una prueba que superó apoyándose en la misma fórmula que había funcionado durante décadas: disciplina, prudencia y visión de largo plazo. Con la llegada del siglo XXI, la empresa alcanzó un hito que pocas organizaciones ecuatorianas pueden exhibir: más de 100 años de existencia. No se trataba solo de longevidad empresarial,
sino de haber sobrevivido a múltiples modelos económicos, crisis políticas y transformaciones sociales sin perder relevancia. La Universal no se convirtió en una empresa histórica por una sola decisión brillante ni por una innovación espectacular. Lo hizo a través de miles de decisiones pequeñas, coherentes y silenciosas. Decisiones que priorizaron la estabilidad sobre el crecimiento acelerado, la confianza sobre la moda y el largo plazo sobre el beneficio inmediato. Hoy, cuando un consumidor toma uno de sus productos en una tienda, no está comprando únicamente un alimento. Está accediendo a una historia que comenzó cuando el Ecuador apenas aprendía a producir lo suyo. Está sosteniendo el resultado de más de un siglo de adaptación constante en un país donde cambiar es inevitable y permanecer es un logro excepcional. Y si estas historias te ayudan a comprender cómo se construyen empresas que resisten al tiempo, si quieres seguir explorando relatos reales que explican el presente a través del pasado, este es el momento de apoyar este proyecto. Suscríbete al canal, porque aquí no hablamos solo de marcas. Hablamos de decisiones, de contexto y de cómo algunas empresas logran algo que parece simple, pero que en realidad es extraordinariamente difícil: seguir existiendo cuando todo cambia. A veces pensamos que la historia se construye solo con grandes gestas, con nombres heroicos o con acontecimientos extraordinarios. Pero la mayor parte del tiempo, la historia real se escribe de otra manera. Se escribe en silencio, en la constancia diaria, en decisiones pequeñas que, acumuladas durante décadas, terminan marcando el rumbo de un país. La historia de la Universal nos recuerda precisamente eso. Que no todas las empresas nacen para cambiar el mundo de un día para otro. Algunas nacen para algo mucho más difícil: acompañarlo durante generaciones. Permanecer cuando todo cambia. Resistir cuando el contexto se vuelve adverso. Adaptarse sin perder identidad. En un país como Ecuador, donde la inestabilidad ha sido parte del paisaje económico y político, durar más de un siglo no es casualidad. Es consecuencia de una forma de pensar. De entender que el éxito no siempre está en crecer rápido, sino en crecer bien. Que no todo se trata de innovar sin pausa, sino de saber que no debe cambiar nunca. Mientras muchas marcas aparecieron y desaparecieron, la Universal se mantuvo. No porque fuera la más ruidosa. No porque prometiera más que las demás. Sino porque entendió algo esencial: la confianza se construye lentamente, pero se pierde en segundos. Y cuidarla exige disciplina, coherencia y respeto por quien está del otro lado del producto. Detrás de cada empresa que logra sobrevivir al tiempo hay algo más que números y balances. Hay decisiones humanas. Hay prudencia en momentos de euforia. Hay firmeza en momentos de crisis. Hay una renuncia constante al atajo fácil a cambio de un camino más largo, pero más sólido. Quizás por eso esta historia no habla solo de una empresa. Habla del Ecuador mismo. De un país que ha aprendido a levantarse una y otra vez. Que ha atravesado crisis, cambios de modelo, incertidumbre y reinvención. Y que, aún así, sigue avanzando. Cada vez que una empresa local logra mantenerse, no solo conserva empleos o productos. Conserva memoria. Conserva identidad. Conserva la idea de que es posible construir algo duradero incluso en contextos difíciles. Y tal vez ahí esté la lección más importante de todas. Que el verdadero éxito no siempre se mide en cuanto se crece, sino en cuanto se resiste sin perder el rumbo. Que permanecer también es una forma de victoria. Y que, en un mundo obsesionado con la velocidad, hay un enorme valor en quienes saben ir despacio, pero llegar lejos. Porque al final, las marcas que realmente importan no son las que más gritan, sino las que permanecen cuando el ruido se apaga. Las que siguen ahí, silenciosas, cumpliendo su propósito, mientras la historia continúa avanzando. Y entender eso, quizá, nos ayude a mirar el presente con otros ojos. A valorar la constancia. A respetar los procesos largos. Y a recordar que algunas historias no están hechas para deslumbrar, sino para durar.